Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Enrique Capriles Radonsky, que tenía como 6 meses o menos que no venía para acá, para este programa. Cuando no está de viaje, está en Miranda. De viaje no. Está en Miranda. Bueno, de viaje por Venezuela. Por Barlovento, por toda esa zona, ¿no? Sí, bueno, por todo el país, siempre, en la medida que se puede. ¿Tú andas recorriendo el país en este momento? Ahorita estoy concentrado en Caracas y Miranda, en todo lo que ha sido esta lucha, estas protestas por, el autogolpe continuado de Maduro. Entonces hemos concentrado el esfuerzo, yo lo personal he concentrado el esfuerzo entre Caracas y Miranda. ¿Y cuánto tiempo le dedicas tú a la gobernación, más o menos? Mira, es compartido, no es un tema de cuántas horas. El tema de la gobernación lo llevo día a día. Es un esfuerzo prácticamente sobrehumano el que uno tiene que hacer, pero lo asumo por la responsabilidad, por el tiempo histórico que estamos viviendo, además por el desenlace que queremos en el país, en términos de que haya una solución. Por las obras que está ejecutando, las gobernaciones, Carlos, están prácticamente quebradas. El propio gobierno, tanto es así que incluso los gobernadores oficialistas, fíjate que ya ni siquiera respetan el mandato que tienen. Pero los pusieron allí, lo que pasa es que, por lo visto, para ellos siempre su fidelidad a su partido va a ser más importante que el pueblo que les da un mandato. ¿Cuántos gobernadores del oficialismo se han retirado? Ya van 7, 8 fuera. Sacado como que fuera, como que estuviera... igual diputados. Y ministros también se han retirado. Al final recuérdate que este es un gobierno que recicla todo. Ajá. O sea, en el caso de los funcionarios, los que pretenden ser parte del fraude de la constituyente son los mismos responsables de la crisis económica. Okay. O sea, quienes venden la constituyente como una solución son los mismos ministros. Entonces, ¿por qué no solucionan los problemas desde los ministerios del gobierno? Todo es un engaño, todo es una manipulación. Porque sabemos al final cuál es la razón. Bueno, ayer... El tema es el poder, no es más nada. No son los venezolanos. Ayer, antes de grabar este programa, oía la declaración del presidente de la República, donde hablaba sobre justamente 2 cosas. Decía que otra vez él llamaba con vehemencia al diálogo y que estaba dispuesto a sentarse hasta con el diablo si fuera necesario. No se va a sentar con él mismo. No te mencionó a ti. Se va a sentar con él mismo. Él con él. Estoy dispuesto a sentarme con todo el mundo. La pregunta es... Capriles está dispuesto a sentarse con Maduro. Entonces, él decía eso y luego hablaba de la constituyente y decía que la constituyente ha sido un éxito y que se hayan inscrito no sé cuántas personas. ¿Tú conoces a alguien que se haya inscrito para la constituyente? No sé. ¿Conoces a alguien? ¿Tú las conoces? O alguien que haya firmado. Yo no conozco a nadie. Bueno, los que el gobierno ha dicho por la televisión. A todas luces es un proceso que no cuenta con el respaldo del país. Tenía aquí no vamos a ocupar el programa, pero te traía el último estudio de opinión de Data-Análisis, donde claramente refleja que los venezolanos no acompañan el fraude al que ha convocado Maduro. La constituyente no es diálogo. Maduro plantea esto en términos de un chantaje. O ustedes hacen lo que yo quiera al país, le dice, no a nosotros. A mí no me interesa que Maduro me oiga. A mí me interesa que Maduro escuche las demandas de los venezolanos. El país se está cayendo a pedazos. La situación económica en el país cada día es peor. La escasez en el país no se resuelve. Tú tienes ahí varios periódicos. Ajá. Yo recuerdo un periódico, uno de los que tienes ahí, comprado por el gobierno, que hace 2 años decía que la escasez le quedaban unos pocos meses. Se resolvió la escasez en el país. Hay más comida, hay medicina, no hay gente en los hospitales en una cama esperando los insumos médicos. La constituyente no va a resolver eso. Entonces él dice, o ustedes se calan la constituyente o hay guerra en el país. Pero es que un momentico. Pero es que la gente que quiere cambio en el país no quiere guerra. Si a ti te preguntara... la guerra en el país, la violencia y todo lo que ha ocurrido lo provoca el gobierno. Enrique, si a ti te preguntara a alguien
¿por qué no votar por la constituyente? ¿Qué dirías tú? Es que la constituyente es un mecanismo que está en la Constitución, pero el único que la puede convocar es el pueblo venezolano. O sea, el único que puede en un referéndum convocar una constituyente es el pueblo venezolano, cosa que no lo quieren hacer, Carlos, eso no lo podemos aceptar. Está convocada, está avalada por el CNE, ¿no? No, ya va. El CNE, Tribunal Supremo y Ejecutivo son exactamente lo mismo. Ese es el poder electoral del PSUV. Eso es parte de la lucha que estamos dando los venezolanos de que tenemos un poder electoral que no es independiente. Eso es parte de la desventaja, de la desigualdad, del tiempo de lucha que estamos viviendo los venezolanos, que ya le hemos demostrado a ese propio CNE, al mundo, a los mismos venezolanos, ha quedado demostrado que cuando la diferencia es lo suficientemente grande y contundente, los hemos derrotado, como fue la elección de la Asamblea Nacional. Ahora, CNE, Tribunal y Ejecutivo es lo mismo. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, sin importarles incluso hasta los libros de primaria, donde dice que el único que puede convocar un proceso constituyente del país es el pueblo venezolano. ¿Eso qué significa? Un referéndum previo. Si el pueblo en un referéndum previo aprobara, Carlos, una constituyente, bueno, ese es el derecho del pueblo venezolano. Maduro pretende, él se abroga el derecho de los venezolanos y él dice, no, mira, aquí no se va a hacer referéndum. Aquí vamos directo a unas elecciones sectoriales y territoriales que no están en la Constitución para, obviamente, él asegurarse el control de una constituyente que no está llamándose para resolver ningún problema del país, porque la gente sabe que el problema no es la Constitución, sino el problema es que el gobierno viola la Constitución. Un receso, regresamos con Enrique Capriles. Estás viendo Diálogo con... Bueno, con Enrique Capriles Radonsky. Vamos a seguir hablando de la constituyente. ¿Cuál es la razón para que la gente entonces se niegue a ir a esa convocatoria? Primero, para que tú le expliques para que sepas, primero, casi 40% de los venezolanos no sabe para qué es una constituyente. El gobierno ni siquiera explica, es todo atropellado y apurado. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende, con la constituyente, de forma apresurada, sin consulta, la quiere convertir en un poder supremo. Señora fiscal, primera decisión de la constituyente, la fiscal le cortan la cabeza. Segunda decisión de la constituyente, disolver la Asamblea Nacional. Tercera decisión, todo personaje incómodo lo sacamos. Hay un gobernador que nos incomoda, fuera, sáquenlo. Y eso pasa impunemente. Es que eso, bueno, ¿y qué no está pasando impunemente en nuestro país? El pueblo acepta es que esa es la lucha que hay en las calles. Que le están golpeando a sus Es que la lucha que hay en las calles, no es una lucha en defensa de los políticos o en defensa de unos partidos. Es que el gobierno nos cerró todas las puertas democráticas, Carlos, todas. ¿Por qué no se hicieron las elecciones de gobernadores el año pasado? ¿Por qué no se hizo el referéndum revocatorio? ¿Por qué Tibisay Lucena ahora sale todos los días cuando no la vimos desde octubre, no le daba la cara al país? Está convocando las elecciones regionales. Ya demasiado. ¿Tú crees? ¿Tú viste cuándo convocaron las elecciones regionales? ¿Para cuándo? No lo vi. La inscripción es posterior al momento donde se instala la constituyente. Pero resulta que ellos mismos dicen que la constituyente es la que puede tomar las decisiones. O sea, que la constituyente decide cuándo van a haber elecciones o no en el país. Eso es para lavarse la cara. Eso es también para abrir un debate electoral interno dentro de la oposición, de que si se participa o no se participa. Toda elección que esté en la Constitución, nosotros vamos a participar, todas las que estén. Las de gobernadores están en la Constitución. Ahora, el fraude madurista no está en la Constitución. ¿Cómo vamos a participar? Entonces, ahora, 40% del país no sabe para qué es. En el mientras tanto, el gobierno está inscribiendo sus candidatos a gobernación. Bueno, ¿qué va a hacer la oposición? No, de gobernadores. Por si acaso. De gobernadores. Por supuesto, en el momento, si eso se abre
el lapso efectivamente en agosto permiten las postulaciones, se harán las postulaciones, por supuesto que se harán, y probablemente se harán las primarias posterior, porque toda elección, reitero, Carlos, toda elección que esté en la Constitución, nosotros los venezolanos que queremos cambio vamos a participar en las elecciones que estén previstas en la Constitución. La constituyente madurista, el fraude madurista no está en la Constitución. Las elecciones sectoriales, esto que se inventó, además agarraron, por ejemplo, fulano, tú aparece, y el de al lado, no aparece. Entonces, bueno, este aparece estudiantes, por ejemplo. Agarraron unas bases de datos de estudiantes. Entonces aparecen unos estudiantes y otros no aparecen. Agarraron unas bases de datos, quién sabe dónde las agarraron y cómo las obtuvieron, además. Entonces, esa elección no está prevista en nuestra Constitución. Cada venezolano tiene derecho a un voto. El voto en Venezuela es universal, directo y secreto. No lo puso Maduro en la Constitución. Ese es un derecho adquirido de los venezolanos de hace muchos años. Entonces ellos pretenden hacer elecciones sectoriales y pretenden hacer elecciones territoriales sin la representación proporcional. Es decir, que un municipio que tiene 20.000 personas elige igual que un municipio que tiene 200.000. Eso no lo dice nuestra Constitución. La representación proporcional, en función al tamaño de la población, es que se hace la distribución para las elecciones. Bueno, no, nada de eso lo quieren hacer. Entonces, ¿cómo tú concurres a un proceso absolutamente fraudulento y avalas un proceso fraudulento? Fíjate tú lo que no tiene nada que ver con la abstención del año. Aquí tengo la universidad, dice, Maduro, habrá elección presidencial universal, directa y secreta en el 2018. ¿Y quién le cree a Maduro? Ajá, pero te pregunto. Y no fue el mismo. ¿No decía Maduro, antes de esta locura, de este invento, que él estaba ansioso porque convocaran las elecciones de alcaldes y gobernadores? Eso lo decía antes de convocar esta locura constituyente fraudulenta, lo decía como 2 semanas antes. ¿Y por qué las elecciones de gobernadores las hacen después del fraude madurista? ¿Por qué? Si las que están vencidas en la Constitución son las de gobernadores, por ejemplo. Es más que obvio, Carlos. Claro. Esa constituyente, ese proceso no es ese proceso. Ahora, ¿qué hacemos frente a esta convocatoria? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? Porque el otro argumento que tenemos que seguir ejerciendo nuestros derechos como están establecidos en la Constitución, seguir presionando para que la Constitución en nuestro país sea respetada por el gobierno. Para que todos aquellos que están dispuestos a pronunciarse contra la constituyente lo hagan. Hoy nosotros estamos grabando esta entrevista. El día de mañana tenemos una movilización. Todo el país que pueda se va a mover a Caracas. ¿Por qué? Porque los venezolanos tenemos que defender nuestros derechos, como lo hemos hecho desde el día 1 de abril, que fue después de esa decisión del tribunal, donde prácticamente clausuró la asamblea, que el pueblo dijo, ya no más, ya basta. ¿Hasta dónde va a llegar esa manifestación, esa protesta de la oposición si el juego está trancado? Como dijo ¿Pero aquí... quién trancó el juego, Carlos? Por eso, yo sé. No, ahora, ¿cómo visualizo yo cómo se destranca el juego? ¿Cómo se resuelve esa ¿cómo se destranca el juego? ¿Cómo se destranca el juego? Respetando la Constitución. ¿Qué debería pasar en Venezuela? Que la política, que se haga política y que la política dé respuesta a los problemas del país. Ahora, ¿quién hace política dentro del gobierno? Tú oyes a alguien haciendo planteamientos políticos del gobierno. ¿Qué es lo que hay del gobierno? Amenaza, vas preso, úsame la represión, ataca. ¿Cuántos venezolanos han sido asesinados estos días? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántas personas procesadas? Ahora, ¿quién llevó al país a esta situación? Este no es el conflicto colombiano, Enrique, Carlos. Estamos ya en esa situación. Ahora, ¿qué hacer para salir de la situación? Yo te planteo. Respetar la Constitución, generar un acuerdo. Bueno. ¿Es posible un acuerdo? Es posible ese acuerdo. Ojalá fuera posible. ¿Tú planteabas un acuerdo en estos días? Un acuerdo, por supuesto, un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, que el pueblo se exprese. Ese es el gran acuerdo nacional. Elecciones libres y democráticas. No sentarte con la gente del PSUV, no sentarte con la gente de Copelia, te estoy preguntando. Carlos, pero es que esto no se trata de tomarse una foto, sentarse en una mesa o llamarse por teléfono. El país se está cayendo a pedazos. Imagínate un edificio que se está incendiando, hay que apagar. ¿No? Por supuesto, pero conversar, pero ¿quién es el garante de la conversación?
¿Quién es el garante de los acuerdos? Yo creo que tiene que ser la comunidad internacional. No, el Papa no vino a Venezuela. O un delegado del Papa. Bueno, un delegado del Papa, del cual se burló Maduro. Ajá. Ahí está lo que los compromisos. Tú hablas de una mediación internacional. Por supuesto, yo creo que es lo único, una observación internacional seria, una garantía internacional, unos gobiernos garantes. El gobierno puede designar, hagamos esto. Tipo pues. Almagro. El gobierno, bueno, Almagro es el secretario general de la OEA, que este gobierno veta. Pero la OEA es una por supuesto, absolutamente, de la cual formamos parte, diga lo que diga Maduro y diga lo que diga su canciller madurista, nosotros formamos parte de la Organización de Estados Americanos y no nos vamos a salir de ninguna instancia internacional que signifique más bien velar y defender los derechos de los pueblos. Porque ese es el deber ser, eso es lo que esa tiene que ser la misión siempre en las instancias internacionales. No defender gobiernos, defender a los pueblos. Ahora, pongamos un acuerdo. Señores, punto 1, 2, 3, 4. Correcto. ¿Quiénes son los garantes? Bueno, señores del gobierno, designen ustedes 2 gobiernos que los representen como garantes, como observadores. Nosotros designamos 2 gobiernos más. Y esos 4 gobiernos designen un quinto de mutuo acuerdo. Eso es asumir con seriedad, realmente demostrar voluntad en resolver la crisis. Ahora, la gran pregunta, ¿hay en el gobierno alguien interesado en resolver la crisis? Me lo dice la próxima parte. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Además de la pregunta que quedó en el aire, se decía que también en esa locución de anoche decían que tan pronto terminara la constituyente se iba a nombrar una comisión de la verdad, que aquí había que hacer una comisión de la verdadera. ¿Tú qué dices? Oh. ¿Y quién la va a presidir? Delcy Rodríguez. La misma persona que ha salido fuera de nuestro país a decir que Venezuela podemos alimentar a 3 países, nosotros los venezolanos, donde hay 3 millones de hermanos venezolanos que comen de la basura, 10 millones de venezolanos que no tienen, que tienen problemas, no para conseguir los alimentos, como tiene problemas todo el país, sino para poder llevarse un bocado a la boca. 10 millones de venezolanos tienen graves problemas para poder poder alimentarse como merece cualquier ser humano. Esa es la realidad de nuestro país. ¿Van a llevar esa realidad a la Comisión de la Verdad? ¿O la Comisión de la Verdad es para pura politiquería, como es todo? Entonces, ahí va el planteamiento. ¿Tiene alguien en el gobierno la voluntad de resolver los problemas? Porque si son los mismos ministros los que pretenden ir a la constituyente, es decir, que los mismos responsables de la crisis económica y social del país ahora se inventaron otra instancia para seguir en lo mismo. Es obvio que no tienen la voluntad. Y como no tienen la voluntad, y el pueblo venezolano está claro, que te hacía mención de este último estudio de data análisis, resulta que el 70% de los venezolanos quiere que Maduro se vaya del poder este año. Si hay la voluntad, un acuerdo político y hay realmente la sensatez en el gobierno, no se trata de que Maduro no pueda, su grupo político no pueda participar en un proceso. Pues ellos pueden participar, el PSUV, sus partidos que le acompañan. Pero lo cierto que hoy, frente a la crisis, frente a todo lo que ha ocurrido en el país, si hay la voluntad política, mañana, como lo están demostrando, se anuncia al país, porque ellos demuestran, cuando quieren tomar decisiones, anunciarle al país, lo hacen en minutos, en horas. Y procesos electorales están demostrando que lo pueden organizar muy rápidamente. Que se hagan en el país unas elecciones donde se cuente todo el mundo, donde se cuente la presidencia, donde se cuenten los gobernadores, alcaldes, diputados, todo el mundo. La Asamblea Nacional si quiere. Pero la solución en el país, como la concibe la mayoría de los venezolanos, no es por vía de este fraude
constituyente, Carlos, que es con elecciones libres y democráticas. Hay unas elecciones planteadas. Entonces, elecciones libres y democráticas, para ¿cómo se destranca el juego? Que tú preguntas, con elecciones libres y democráticas. Las elecciones que está convocando Maduro están en su mente. Es como tú decías, bueno, es como si hicieran la elección dentro del Palacio de Miraflores, en el Consejo de Ministros, igualito. Es una elección libre y democrática. Es una elección donde el pueblo venezolano puede participar, o es una elección de ellos con ellos, que es lo que pretenden. ¿Por qué se inventaron este fraude? Porque querían evitar unas elecciones de gobernadores y alcaldes, porque van a ser barridos por el pueblo. Por eso es que yo no me como el cuento de que las van a hacer en diciembre. No me lo como. Ni la van a hacer en el 18 tampoco. Probablemente, fíjate, uno de ellos dice que la constituyente no tiene tiempo de duración. Dijo uno de ellos que puede durar 3 años. Dijo uno de ellos, porque al final también la convocatoria de la constituyente es la pugna interna de poder entre los grupos del gobierno. Porque Cabello quiere ser presidente de la República a través de la constituyente. Porque de manera del voto popular, directo, secreto, universal del pueblo, ninguno de ellos tiene posibilidad de ser elegido, porque este país quiere cambio. ¿Y por qué quiere el Venezuela cambio? Ahí están las condiciones en las que vivimos los venezolanos. ¿O es que acaso, alguien aquí puede...? El debate que plantean ellos dicen, bueno, ¿y por qué la gente de la oposición, el Capire, si están seguros que tienen la mayoría, que el pueblo los acompaña, ¿por qué no van a la constituyente? Hazme el referéndum, hazme el referéndum. Y arrastran a esa... Hazme el referéndum, hazme el referéndum. Pero si tu base de datos, si tú me pretendes llevar a una elección por vía sectorial y resulta que los que van a esa elección sectorial que son todos vamos a elegir los... Déjame hablar. Explica a la gente cuál es la elección que está planteada por sectores. Bueno, para que la gente primero desmontaron la representación proporcional, poblacional. Entonces, en las fuerzas del cambio están representadas en los estados, en los municipios, donde hay la mayor población del país. O sea, cuando tú ves dónde está la fuerza del cambio está en los estados y municipios más poblados del país. ¿Dónde está la fuerza del gobierno? En los municipios más pequeños, en los estados más pequeños. Bueno, ellos alteran la representación proporcional. La modifican. De modo que si tú tienes un estado, por decirte, Miranda, prácticamente Miranda tiene menos, tendría menos constituyentes que otros estados que tienen menos población, que Falcón, por ejemplo. Después de eso, tenemos una elección sectorial, que no existe en la Constitución. Esa elección sectorial resulta que son las bases de datos de Maduro. Es decir, es obvio que ya las sectoriales están controladas y secuestradas por el gobierno. Pero más allá de esa discusión, además inconstitucional, hay un paso previo que nosotros no lo podemos aceptar, porque nadie es dueño del poder popular, nadie es dueño de la soberanía. ¿Qué es lo que no pueden la aceptar? Soberanía reside en el pueblo. ¿Qué es lo que no pueden aceptar? En la convocatoria a una constituyente es previa por el pueblo venezolano en un referéndum. Así se hizo en el año 99 y así se tiene que hacer en el año 2017 si Maduro tiene la iniciativa de llevarle al Consejo Nacional Electoral una Asamblea Nacional Constituyente. Eso se lo están brincando. El único que convoca y decide una constituyente en este país es el pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano renuncia a su derecho de que la soberanía reside en el pueblo, si los venezolanos renunciamos a nuestro derecho de decisión, abrimos la puerta para justificar en este país, para avalar que en este país quienes están en el gobierno hagan cualquier cosa. No lo podemos aceptar, Carlos. No es un tema si yo soy de oposición, si soy oficialista, no. Es que aquí el poder lo tiene el pueblo. Y el día que el pueblo diga que el poder lo delega, se lo entrega, ahí están todas las leyes maduristas y todos los decretos de emergencia y todas estas cosas, y todas las habilitantes de Maduro. Todo ahí está. ¿Para qué han servido? Le han dado todo el poder y ¿para qué ha servido? ¿Por qué el pueblo le va a dar un cheque en blanco a Maduro? Yo no te estoy bueno. Lo que yo te estoy diciendo... Bueno, ¿por qué el venezolano le va a dar un cheque en blanco a Maduro y su grupo, que además llevan años en el poder y son los responsables de que este país se esté cayendo a pedazos? ¿Por qué le van a dar un cheque en blanco? ¿Y a quién le va a dar el cheque firmado entonces? No, es que el pueblo no da cheques en blanco. Es que el pueblo decide directamente, porque así está establecido en la Constitución. No, correcto. Entonces no hay cheque en blanco. Yo te estoy diciendo
Yo el día de mañana soy presidente de la República, no quiero cheques en blanco. Porque esos cheques en blanco lo que hacen es destruir. No lo quiere. Es que no, es que además, los cheques en blanco, es que la democracia no es eso. Los cheques en blanco no se pueden cobrar. Bueno, no, claro que se puede cobrar, lo llena y lo cobra. Bueno. Tiene que estar complicado. Usted le daría, la gran pregunta, ¿usted le firmaría un cheque a Nicolás Maduro? Yo le pregunto a la gente que me está viendo, ¿usted le firmaría un cheque a Nicolás Maduro? ¿Lo dejaría en blanco? Señor, páguese a la orden de Nicolás Maduro, ¿lo deja en blanco? Ahora, Enrique, por aquí. ¿Qué va a pasar en el mientras tanto? ¿Hasta dónde va Mientras tanto es una lucha heroica de los venezolanos. Una lucha heroica de los venezolanos, es claro, y el llamado es a no permitir que se desvirtúe la protesta. Ese es un derecho que tenemos los venezolanos, eso es una lucha heroica de los venezolanos. Estamos luchando contra la fuerza, un pueblo pacífico que quiere cambio por vía de elecciones, contra tanquetas, contra armas, contra el uso criminal de la fuerza, muy lamentable además, se nos acabó el tiempo, pero esto lo único que ha generado, el gobierno cree que está más bien saliéndose con la suya, lo que ha generado es aumentar la fractura a lo interno dentro de la Fuerza Armada. Van 70 días de protesta, más de 70, menos, sí. Más de 70. ¿Tú crees que llegarán a cuántas para resolver el conflicto? Yo creo que el pueblo tiene que, y los venezolanos, tenemos que seguir en pie de lucha hasta que se respeten nuestros derechos y la Constitución, pero no permitir que el gobierno desvirtúe nuestra lucha. Y por eso siempre el empeño de ellos es convertirla en violenta. ¿Qué llamas tú respetar los derechos de Constitución? Que renuncie Maduro, respetar que los derechos, elecciones, que renuncie respetar los derechos, por ejemplo, los venezolanos tenemos derecho a la alimentación, ¿verdad? Correcto. Tenemos derecho a la salud. Así es. ¿Por qué no se abre un canal humanitario para que entren al país ¿Qué otra cosa propone? Respeto, los venezolanos tenemos derecho a votar, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no se respeta la Asamblea Nacional que ¿Qué otra cosa propone? Millones? Los venezolanos queremos democracia. En la democracia no se puede permitir que hayan presos políticos ni inhabilitaciones. Los venezolanos queremos votar, porque es nuestro derecho, de acuerdo a está establecido en la Constitución, que se convoquen las elecciones que la Constitución establece. Ahora, los venezolanos también dicen, cuando le preguntan si es partidario del diálogo, dice el 70% dice que quiere diálogo. Por supuesto, porque los venezolanos somos gente de diálogo. Ajá. Ahora, hay que hacerle esa pregunta. Ajá. ¿Y usted cree en el diálogo que convoca Maduro? Te aseguro que 80% de los venezolanos dicen que no creen en Maduro. Entonces no hay diálogo. No, es que el diálogo, para que haya diálogo, ni con el PSUV, ni con Maduro. Para que haya diálogo y haya un acuerdo nacional, en mi opinión tiene que haber voluntad. Si efectivamente hay la voluntad, tiene que haber unos garantes, observadores, porque el país tiene profunda desconfianza como consecuencia de lo que pasó aquí en octubre, de que el diálogo sea simplemente para el gobierno salirse con la suya y que no se resuelva ningún problema. Tú entenderás, Carlos, que hay gente que se pega 2 veces con la misma piedra. Yo creo que nosotros no podemos darnos 2 veces con la misma piedra. O sea, creo que ha quedado más que claro. Ha quedado más que claro eso como... Ni se puede dar 2 veces con la misma piedra, ni hay que sacarse la piedra tampoco. No. Es que creo que hemos demostrado, y el país tiene claro, la mayoría de los venezolanos somos gente sensata, gente que queremos soluciones. Ahora, queremos soluciones, queremos perder tiempo. Creo que era Simón Rodríguez, alguien decía, o nos entendemos o nos matamos. Sí, también decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Y aquí no se trata un tema de violencia, ese es el chantaje inaceptable. En esos términos lo plantea Maduro. Maduro plantea o constituyente o guerra. ¿Y por qué? O sea, o fraude o guerra. ¿Y quién provoca además la guerra en el país? ¿Quién ataca? ¿Quién es responsable de la violencia en el país? Maduro, él. Ese es un chantaje inaceptable. Aquí tiene que ser o constitución o constitución. Eso es lo que tiene que ser, constitución y paz, no guerra. Eso es lo que queremos la mayoría de los venezolanos. ¿Qué lejos o qué cerca ves tú esa propuesta tuya? Oye, yo espero por toda la gente que conozco, y especialmente en una institución que es tan importante, y eso hay que recordárselo, como es la institución castrense, como es la Fuerza Armada Nacional de nuestro país. Yo conozco mucha gente a lo interno que no quiere este fraude. Les he dicho que no me sigan utilizando de canal para hacer público el descontento contra este fraude. ¿Ya te lo han expresado? Que llegó la hora, por supuesto, absolutamente. Todas las informaciones que yo he dado a lo interno de lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada es porque me lo han dado. ¿Qué dices de la declaración del ministro de la Defensa, las últimas?
Las declaraciones del padrino. Ajá. Las declaraciones del padrino fueron vistas con, bueno, como con buenos ojos, pero todas las actuaciones posteriores demuestran que entonces las palabras se las llevó el viento. Simplemente como un charlatán, pues. Porque el gran planteamiento que hay en lo interno de la Fuerza Armada es quién manda en la FAN. Bueno. ¿Quién manda en la Fuerza Armada? ¿Quién manda? ¿Manda padrino o manda Reverol? Capilla tiene su padrino. No, yo no tengo mi padrino. Yo tengo mucha gente amiga y conocida y mucha gente que quiero y respeto dentro de la Fuerza Armada. Y siempre le digo a la gente que no meta a todos en el mismo saco. Ahora, a la Fuerza Armada le viene, en mi opinión, una hora decisiva. ¿Cuál es? Respetar la Constitución. No es golpe, ni es levantamiento. Yo no quiero insurrección, ni golpe, nadie. Venezuela no quiere un atajo, ni una salida distinta a las que están previstas en la Constitución. Pero es obvio, no hay que ser ni abogado, ni estudiante de Derecho para saber que están violando la Constitución, el gobierno, con su convocatoria. Lo que está anunciando el Plan República. ¿Qué piensas tú? Bueno, como el Plan Zamora. Bueno. ¿Y qué ha traído la fase 2 del Plan Zamora que anunció Padrino? Más muertos, más heridos, más violencia en el país. Bueno, no es más fácil respetar la Constitución y permitir que el pueblo se exprese. Yo creo que eso es lo más fácil. Y lo menos costoso para el país. Todo esto se hubiese evitado si hubiese habido revocatorio. A mí también. Okay. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Enrique. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con Saúl Ortega. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Saúl Ortega, dirigente político conocido en el estado de Carabobo y parte de Venezuela también, ¿no? Aquí veo que Saúl Ortega, internacionalmente, por lo que veo aquí, Saúl Ortega abandonó la reunión del PE ante condena a la violencia en Venezuela. El presidente del Parlamento Europeo PE, Antonio Tajani, dijo que no se puede hacer oposición desde la cárcel, faltan medicamentos y hay niños que no pueden comer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mira, en honor a la verdad, este es un señor italiano, parlamentario italiano, él no es miembro de Eurolac, él es presidente, era vicepresidente el año pasado cuando hicimos el evento en Portugal y bueno, igualmente arremetió contra Venezuela un acto protocolar de instalación. Él estaba dando la bienvenida a los diputados de Europa y América Latina. En esta oportunidad hizo lo mismo. Si él quiere debatir, que busquemos un escenario de debate, pero a él se le dio la palabra para que le diera la bienvenida a los diputados. Yo le había mandado a decir que si de nuevo se metía con mi país, lo iba a interrumpir y lo increpé, que respetara a Venezuela. Acto seguido, como él continuó hablando, pues procedía a salirme del recinto y conmigo se fue toda la izquierda de América Latina y de Europa. Esa es la verdad y se quedó solo hablando allí pistolada sobre nuestro país. Cosa que desconoce, de paso. Claro, aquí veo otra noticia en el Carabobo. Parlasur verifica derechos humanos y plantea necesidad de diálogo entre gobierno y oposición. ¿Tú qué piensas de esto del diálogo? Mira, esa es la política que el presidente Nicolás Maduro ha estado sosteniendo. Definitivamente no hay otra salida, Carlos. Quienes piensan en la guerra civil, la intervención internacional, creo que son mentes alocadas y definitivamente una concepción antinacional que lamentablemente abrigan algunos políticos en Venezuela, que desafortunadamente también son los que dirigen a la oposición. Pero en este país el pueblo rechaza la violencia, sea cual sea y venga de donde venga. El pueblo quiere paz, quiere tranquilidad, quiere que le resuelvan sus problemas. Y el sector político tiene que ponerse de acuerdo, tiene que sentarse a discutir, que es precisamente el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y testimonios hay, incluso de acompañamiento que solicitó la oposición y que el presidente cedió, pues que estuviese la representación del Papa, que estuviesen los expresidentes, incluso el gobierno ha solicitado a gobiernos
amigos también pues que acompañan el diálogo. O sea que el esfuerzo ha sido mancomunado de parte del presidente. Lo que pasa es que definitivamente yo estoy convencido que esta élite que asaltó la dirección de la oposición no quiere diálogo, no quiere paz y no quiere elecciones. Ahorita acaban de rechazar tanto el calendario electoral que presentó el CNE, entre ellos la constituyente y las elecciones de gobernadores, pues tuvieron un rechazo de la oposición, lo que indica que tampoco quieren soluciones constitucionales, legales, pacíficas y electorales. Estaba leyendo un artículo de Leopoldo Pucci en Últimas Noticias y Pucci dice que tiene noticias de que ha habido reuniones y reencuentros. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, lo ha dicho Jorge Rodríguez y varios voceros del gobierno que definitivamente hay las conversaciones que ellos niegan, cosa que demuestra el esfuerzo que hace el Ejecutivo en tender puentes pues con algunos sectores. Pero ¿con quiénes se reúnen? Porque bueno, salió públicamente que con Leopoldo López se reúnen e incluso él solicitó, digamos, la medida que está en discusión, en acordarse con él, que es el beneficio de casa por casa. Lilian Tintori dice que Leopoldo no solicitó nada, que le ofrecieron de todo porque la condición era que salieran todos los presos políticos y que él fuera el último. Eso es lo que él plantea. Entonces, uno se confunde con eso, ¿no? No, pareciera ser que ella quiere que continúe preso allí, ¿no? Pero el que está preso fue el que solicitó. No sea intrigante, chico. No, pero es que eso está. Incluso hay una carta que él dirigió a la Comisión de la Verdad y por ahí comenzaron las conversaciones, no una. Tengo entendido que ya van 5 reuniones con él, para que tú veas que está bien avanzada esa ¿Quiénes se reúnen con él? Mira, gente de la Comisión de la Verdad, entre ellos la canciller Delcy Rodríguez. ¿Existe esa Comisión de la Verdad? Claro que existe. ¿Dónde? Bueno, está instalada y de hecho uno de los temas que tiene que resolver Leopoldo López... ¿Y dónde se reúnen con Leopoldo en la cárcel? Una de las cosas, por supuesto, una de las cosas que tiene que resolver Leopoldo López es que él tiene que reconocer a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Y por allí, pues paso seguido, podría, digamos, facilitarse el beneficio que él mismo ha solicitado. Pero eso no Una cosa dice la esposa y otra dice el que está preso, ¿no? Lo que le plantearon, según Zapatero, fue que se fuera del país, que él tampoco quiso. No, eso no está planteado porque eso es parte de la impunidad. Que fue lo que... Él está sentenciado, Carlos. Entonces, ¿a qué vino Zapatero? Bueno, es parte... Si está sentenciado, ¿a qué vino Zapatero? Es parte de la mediación del diálogo con él y con otros sectores políticos que seguramente, pues, en su momento se sabrá quiénes han estado asistiendo al diálogo. Lo que tú puedes estar seguro es que se estuvo dialogando y se está dialogando e incluso los encuentros en República Dominicana que ellos negaron se filtraron, ¿no? Y luego hubo pues la mesa pública. Así que lamentablemente esta oposición no es seria y no hay manera de creerle, pues hay que tener un buen fiador para creerle cualquier discurso a estos líderes opositores. Y esas reuniones no las graban para tener constancia de que sí fueron. Bueno, en su momento me imagino que saldrá todo eso, Carlos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, nosotros no podemos buscar abortar un esfuerzo que se está haciendo. Si creemos en el diálogo, lo menos que podemos hacer es colaborar y apostar pues al éxito de esa posibilidad. Bueno, la semana estuvo movida con la cuestión de la fiscal general de la República, que ya ha ido varias veces esta semana al Tribunal Supremo. Pero la cosa no se ha movido, lo que se mueve es ella, ¿no? Que se movió de posición política, lo que luchó toda su vida, parece que se dio cuenta que no era lo que realmente quería y terminó pues abrazando la causa de sus adversarios. Ella tiene derecho como a su pensamiento político, lo que no tiene derecho, oye, es a falsear la realidad. Ella dice, es a generar una impunidad en el país. Ella ha dicho que esas manifestaciones son pacíficas, Carlos, y son con la cara tapada, son armadas e incluso ha aparecido lo que es el delito y el crimen de odio. Ella dijo que el joven negro que fue quemado por chavistas, que se quemó él mismo y el muchacho está muerto. Óyeme, también ajusticiaron en Lara a un teniente retirado de la Guardia Nacional, ajusticiaron aquí en El Paraíso a un juez y la cantidad de muertos que ha habido, por ejemplo, ella no puede decir que el muchacho que le explotó el mortero, que fue una bomba lacrimógena para culpar a la Guardia Nacional. O sea, quiere cambiar la imputación y eso, Carlos, ahora, eso es contrario a la ley, está faltando a la Constitución. Ella dijo que ella tenía elementos, en el caso del joven Pernalete y en ese caso que ella citó, que demostraban
que eran bombas lacrimógenas, en este caso lo dijo de la Guardia Nacional, claro, tenía esos elementos. Ahora, ¿a quién creerle? Unos dicen una cosa, otra. Tenemos que meter una comisión de verdad objetiva. No, yo lo que creo es que ella se apartó parte del conflicto, ¿no? Ella se aportó de los venezolanos que somos constitucionalistas, porque cuando la Asamblea Nacional cometió el delito de hacerle un juicio político al presidente de la República que no está en la Constitución y declarar el abandono del cargo, hizo silencio mutis la señora fiscal. Y entonces ahora que se ha convocado, porque el presidente puede tomar la iniciativa, lo dice nuestra Constitución, de convocar una asamblea constituyente, dice que es inconstitucional. Allí se ve que se está apartando de lo que es el movimiento constitucionalista en Venezuela y se ha ido deslizando hacia los enemigos de la Constitución. Esa es mi percepción de las actuaciones de la señora fiscal. Cualquier ciudadano, desde el punto de vista objetivo, tiene derecho a discrepar si no está de acuerdo con lo que ella considera que son sus principios o su posición. Seguro. Y yo en eso estoy de acuerdo contigo, Carlos. Lo que ella no tiene derecho es a decirnos a los venezolanos que esos caras tapadas que andan armados, disparando, que no te dejan a ti salir, gozar del libre tránsito, que son pacíficos, como lo dijo. Esos son violentos e incluso, digo algo más, se ha constituido una especie de Ku Klux Klan en Venezuela con esos caras tapadas que están buscando linchar a venezolanos. Y eso es un elemento muy grave. ¿Y cómo identifica tú si eso va acompañado, óyeme, de los delitos de odio que han aparecido, estamos en presencia de algo sumamente peligroso en la sociedad venezolana. ¿Cómo identificas tú a los caratapadas si están caratapadas justamente que hacían de un sitio o del otro? Vamos a regresar a la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí leo también, Escarrá propondrá retorno al sistema bicameral en la Asamblea Nacional. Tú eres diputado. Quería cerrarte el tema anterior. Hay videos de este canal y de los demás canales donde aparece el señor Freddy Guevara dándole instrucciones a los señores encapuchados. Y hay un elemento más, Carlos. Casi todas estas acciones violentas se están dando en municipios controlados por alcaldes opositores. No te digo más. Bueno, en cuanto a este tema, también dicen ellos que les trajeron un autobús de un sitio a otro para quemarlo ahí y decir que eran ellos, ¿no? Mira, la población está clara. ¿Quién desde tempranito les toma las calles en el Trigal, ¿no? Quienes incluso han sido detenidos, las acciones que allí se han hecho. Mira, hay presos incluso, Carlos. Así que definitivamente están las pruebas de que esa violencia es opositora, aparte que la convocan por sus redes sociales y la convocan por los medios de comunicación. Capriles, el señor Julio Borges, el señor Guevara, la señora Tintori, son ellos los que están convocando a la violencia. El gobierno está convocando a la paz y al trabajo. No me lo confunde, porque ayer mandaron unos videos donde presentan el desastre que hicieron los cuerpos policiales en el Paraíso. Con tanquetas tumbaban las... Ahí le han estado disparando toda la semana a la Guardia y entiendo yo que se están haciendo allanamientos porque desde ahí se le está disparando a la Guardia Nacional, Carlos. Bueno, Escarrá propone el retorno al sistema bicameral. ¿Tú qué piensas? Mira, el diálogo, el gran debate y el diálogo nacional se va a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente. Allí quienes resulten electos y la sociedad venezolana en su conjunto se incorporará a ese debate. Ese es un planteamiento respetable del amigo Escarrá, que incluso estuvo en el proyecto original que presentó el comandante Hugo Chávez. Luego la constituyente del 99 llegó a otra consideración y tenemos el parlamento que actualmente existe. Pero la Asamblea Constituyente está abierta, Carlos, aparte de, digamos, las áreas temáticas que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, la sociedad venezolana puede incorporar cualquier otro tema a esa discusión. Es un debate democrático, es el gran diálogo nacional y por eso los venezolanos deben apoyar decididamente este proceso constituyente para que Venezuela busque la paz, busque encaminarse hacia el mejor bienestar para todos los venezolanos. Hay gente que fue antes chavista, ante ellos Evan, sigue siendo chavista porque que no son maduristas, porque no están de acuerdo con esa constituyente. Incluso hay un documento bien como de 150 personas, donde está el grupo Giordani, todos que fueron de chavismo en el pasado, que no están de acuerdo con la constituyente. Y aquí me admitieron que también en el propio chavismo hay diferencias sobre esta propuesta.
¿Tú qué sabes? Eso no, nunca ha sido chavista. Yo creo que esos son unos oportunistas que se arrimaron al proceso liderizado por el presidente Hugo Chávez. ¿Qué te puedo decir? Si tú revisas la historia, fue el propio Hugo Chávez quien consideró e incluso llamó a la reforma de la Constitución, que lamentablemente no pudimos, porque bueno, esa fue una de las elecciones que nosotros perdimos y el comandante reconoció que no habíamos podido con la reforma. Entonces, pero el planteamiento lo dejó Hugo Chávez, entre ellos revisar algunos gazapos que quedaron pendientes en la Constitución que tienen que ver con que abre la posibilidad de la privatización de PDVSA. Igualmente sobre el sistema de justicia, hay varios temas que el propio comandante planteó y nos los envió a nosotros. Yo era vicepresidente de la Asamblea Nacional y recibimos la propuesta del presidente que él estaba, digamos, adelantando para la reforma. Por supuesto, la Asamblea Nacional estaba obligada y abrió un proceso de consulta muy amplia y llegaron otras propuestas que fueron incorporadas a la propuesta de la reforma. Así que eso no es verdad, que Chávez decía que la Constitución no podía mejorarse y que no era perfectible. Así que el comandante dejó testimonio, incluso discurso y la entrega de la reforma para que los chavistas verdaderos saben que Chávez quería que profundizáramos los cambios en la Constitución. Ajá. ¿Y cómo se conoce cuando un chavista es verdadero? Mira, cuando ellos dicen que son chavistas y otros cuando dicen se es que... leal con el país, cuando se defiende la soberanía, cuando no se es apátrida, cuando se defiende al pueblo frente a todas las injusticias que en esta sociedad ha reinado. Por ahí, por ejemplo, cuando el dolor no nos sea indiferente, ahí estamos siendo chavistas. Mira lo que dice este chavista aquí. Pedro Pablo Kuczynski llamó a actuar para evitar mar de sangre en Venezuela. Tú conoces, tú has viajado, tú eres de la Comisión de Política Exterior, ¿no? Sí. ¿Tú conoces a Kuczynski? Mira, he sabido de él, le hago un seguimiento y creo que es un cachorro del imperio. Él mismo lo dijo, que aquí el peligro era Venezuela, que ellos, los demás presidentes, habló por otros, ¿no? Que eran unos mansos cachorritos que estaban en la alfombra ahí haciendo cariñitos. O sea, de verdad que es, mira, no hace honor a lo que es el sentimiento bravío de los latinoamericanos que hemos luchado por la independencia y la autodeterminación. Es una posición cipaya del imperialismo y del colonialismo. De verdad que es una vergüenza para el pueblo peruano tener un presidente como el señor PPK, como lo llaman. Aquí veo que tú dices, tesis de ADE refuerza el carácter intervencionista de la MUD, en Notitarde, ¿no? Eso es correcto. ¿Ah? Sí. ¿Tú te refieres a qué hay? Bueno, es una declaración del vicepresidente de ADE, el señor Antonio Carri, que llama, bueno, que Estados Unidos venga a incorporarse a las soluciones políticas en Venezuela. En primer lugar, Estados Unidos es parte del problema, es quien financia la violencia acá. Y nosotros, el principio de autodeterminación, tenemos que reafirmarlo y definitivamente yo no sé si el señor Carri está buscando hacer lobby por los imperialistas, creo que ya se le adelantaron y hay quien está haciendo ese trabajo hace rato. Así que definitivamente cualquier opinión de ese tipo lo que hace es reforzar el injerencismo y el intervencionismo, porque él habla de internacionalizar el conflicto de Venezuela, cosa que han intentado, ¿no? Buscando una masacre o buscando cualquier situación para aprovechar precisamente la injerencia y la intervención en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros creemos en el principio de la autodeterminación de los pueblos y el pueblo venezolano, como ninguno, saldrá adelante, resolverá sus problemas a través del diálogo, a través de mecanismos de paz y a través del reforzamiento de lo que está en nuestra Constitución. ¿Con quién conversaría Saúl Ortega en el movimiento de oposición? ¿Con quién conversarías hasta tú? Con el diablo, si es por la paz y si es por la garantía de que definitivamente vuelva la tranquilidad a las calles de Venezuela. Estados Unidos hizo una declaración estos días el secretario de Estado, decía que ellos nunca han tenido interés en intervenir en Venezuela. Bueno, sí, y lo han demostrado. Dice, porque si no hubieran intervenido ya, ¿no? Pero lo han demostrado que no han intervenido. Han metido hasta los tuétanos. Y lo demostró ahorita el movimiento fracasado en la OEA y el movimiento fracasado en Naciones Unidas. Tú sabías que se opusieron a la elección de Venezuela en la Comisión de Paz y de Descolonización. Bueno, está en la OEA, ¿no? Y ellos pueden tener su posición ahí, ¿no? Ahí los hemos derrotado. Por eso. Es lo que no dicen, ¿no? Que han salido derrotados porque todavía queda mucha dignidad en jefe de Estado y de gobierno en América Latina, todavía. No todos son PPK, no todos son Santos, no todos son el señor Macri ni el señor Temer, que son enemigos acérrimos de Venezuela. Ahí hay mucha gente decente en los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Bueno, tú has declarado mucho estos días que dice Saúl Ortega insta a la fiscal general a actuar en función de la paz. Mira, ¿Qué llamas tú que actúa en función de la paz? Que cumpla con la ley, le da
las competencias a la fiscal que cumpla con eso. Es cierto que es lo único que tiene que hacer. Ella puede tener su posición política, cosa que es respetable, Carlos, pero lo que no puede ser es que si está el muerto, está el imputado, venga ella a saltarse la tabla, quiere decir que ahí no hay delito. ¿Hay un movimiento para sacar a la fiscal? Mira, que cumpla con sus tareas. Yo creo que está faltando, me está faltando a la ley y está cometiendo faltas graves. ¿Tú crees que precisamente le dan la característica para que ella pierda el cargo? ¿Tú crees que está sujeta a la fiscal a un juicio que la saque de la fiscalía? Mira, hasta ahora ella está dando pie a eso, en la medida que ¿Tú lo apoyarías? Se está apartando de la Constitución y la ley. Yo espero que ella rectifique. Yo espero que ella se acoja a la Constitución y a la ley. Si no rectifica, según tu opinión... Mira, todo funcionario que cometa falta grave, para eso existen sanciones. Aquí no hay, como dice, gente que tenga, ¿cómo se llama? Que sea intocable. Está bien, pero está sujeto a un estado constitucional, ¿no? A un procedimiento, exacto. Bueno, tienes un minuto para que te dirija tu gente de Valencia. Bueno, mira, los valencianos, de verdad que compartir con todos ustedes, ya llegaron allá nuestros campeones en el fútbol de la Vinotinto, y bueno, que apoyemos pues definitivamente la constituyente, los caminos de paz y de diálogo, y que es bueno ya de que paremos la violencia, sobre todo en las urbanizaciones de clase media de Valencia, que son los que sufren las acciones de estos grupos encapuchados y terroristas. ¿Cómo está San Diego? Porque yo voy mucho a Valencia y llego a San Diego ya. Ayer quemaron 4 gandolas, Carlos, y en el Trigal, bueno, eso ha sido todos los días, en la Trigaleña y en el Prevo, que son las urbanizaciones que sufren las acciones violentas de este grupo de terroristas. Gracias, Saúl. Gracias a usted, nuestro televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.